Nuevamente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes e invitarles en esta mañana que abran sus Biblias en San Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el 14 en adelante, o sea, hasta el 18. San Juan 3, 14 hasta el 18. La Biblia dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. He titulado este mensaje en esta mañana: amados, pero no salvos. El título parece que fuera algo contradictorio, pero según Juan 3:16 nos explica cómo Dios ama al mundo, pero la condición es aquel que cree. Aquel que cree no es condenado. Aquel que cree recibe la bendición de parte del Señor. Muchas personas asumen que Dios es amor y que como es amor, Él ha preparado un lugar para todos. Al fin y al cabo, todos somos creación de Él y Él nos hizo y Él tiene un lugar para cada uno. Pero si vamos a la Biblia y realizamos a la luz de la Biblia, encontraremos que esa es una deducción equivocada, es un concepto equivocado, que hay condiciones que Dios pone para que nosotros seamos parte de ese grupo de familia, de hijos que Él viene a buscar. En el versículo 14 nos habla que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto nos lleva a Números capítulo 21, versículos 5 y 9. Las serpientes fueron por castigo que Dios mandó al pueblo. Ahí encontramos en Número 21, 5, 9 al 9, de que habían murmurado a Dios, de Dios y de Moisés. Y consecuencia de esa murmuración, Dios permitió que las serpientes estuvieran en medio del pueblo, y todo aquel que mordía a esas serpientes moría. Y la Biblia dice que murió mucho pueblo, muchas personas murieron consecuencia de la acción errónea que el pueblo tomó de murmurar contra Dios y contra Moisés. Ahora Juan vuelve otra vez y hace énfasis. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pueblo pecó, se llegaron a Moisés y le pidieron que quitara las serpientes, que hablara con Dios, que quitara las serpientes. Dios no quitó las serpientes, Dios las dejó ahí mismo, pero le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, y todo el que sea mordido y la vea a ella, no morirá. Las serpientes habían quedado, la solución ya estaba dada. Dios había permitido ahora en su misericordia que aquel que era mordido por esas serpientes, al ver la serpiente de bronce, ellos no morían. Seguramente el pueblo, cuando vio esa solución, muchos han de haber visto a esa serpiente, pero tal vez algunos no lo hacían. Lo mismo, y entonces añade el versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue levantado en la cruz del Calvario.
el pecado dentro de la humanidad. La desobediencia y la intención siempre del corazón a la desobediencia siempre está allí. Pero Dios puso la solución al permitir que Cristo muriera en la cruz del Calvario, fuera levantado en la misma cruz. Y al ser levantado en esa misma cruz, y al ver a Jesucristo con los ojos de la fe, y al depositar nuestra confianza en Él, alcanzamos la misericordia de parte de Dios. Nuestra culpabilidad y el problema del pecado es que nos tiene separados de Dios. Ahora Cristo nos une por la fe en Él. Hermanos, amigos, verdaderamente hoy en día el mundo se encuentra en un estado deplorable. Da pena verlo cómo se está decayendo la humanidad. Cómo se pierde el respeto, se pierden los valores, se pierde la familia, se pierde el interés de la vida. La misma vida se vuelve un cansancio. Muchas personas expresan y dicen, verdaderamente ya no siento deseo de vivir. Mejor quisiera morir, porque se ha ido perdiendo toda esa hermosura de la vida. Se ha ido perdiendo todo ese concepto de familia. Se ha ido perdiendo la unidad de la familia. Se ha ido perdiendo todo lo que realmente vale en la vida del ser humano. Porque se ha levantado una gran pared de separación que aparta al hombre de Dios. Pero Dios en su misericordia, hermano, amigo que está aquí en esta mañana, también Dios permitió que su Hijo Jesucristo fuera levantado en la cruz. Allí en la cruz Cristo tomó la condenación suya, la condenación mía, el pecado, y lo clavó en la cruz. Allí en la cruz Dios puso la solución al problema suyo, al problema mío. Allí en la cruz del Calvario Cristo ocupó el lugar tuyo, la vida de Él fue entregada y fue muerto en la cruz para que usted y yo tuviéramos vida. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, o sea, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree, dice la Biblia, no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre usted o entre nosotros, los creyentes, y las personas no creyentes? La diferencia la hace que usted y yo hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído como dice la Escritura. Porque podemos aceptar que Jesucristo sea Dios. Podemos aceptar que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Podemos aceptar que Jesucristo sea el profeta de Dios. Pero debemos de entender y creer como dice la Biblia. La Biblia nos habla y nos explica de una manera clara que Cristo al morir en la cruz del Calvario, al derramar su vida en la cruz del Calvario, estaba pagando nuestra culpabilidad. Por eso es que el título es amados, pero no salvos muchas veces. Dios nos amó, Juan 3:16 dice, que de tal manera amó Dios al mundo. Nos incluye a todos, el amor de Dios es para todos. Cristo pagó la deuda de todos en la cruz. Él ocupó el lugar de todos en la cruz. Y Dios lo ama. A veces nosotros tenemos discusión con Coy porque dice que Dios no ama al pecador. Yo le digo, mira Coy, Dios no ama la conducta del pecador. Dios no ama lo que el hombre pecador hace, pero Dios ama a este pecador porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero eso de que nosotros creamos que porque nos ama,
Ya Dios nos hizo un lugar a cada uno de nosotros, aunque no creamos, aunque no le recibamos, aunque no nos importe qué haya hecho Jesucristo por nosotros. Eso es diferente. La condición es para que todo aquel que en Él cree, no es incondicional. Ama a todos. Pero los que verdaderamente son salvos son aquellos que creen, para todo aquel que cree. Y no es un mero creer. Hermanos, amigos, para que nosotros creamos, como la Biblia está diciendo, tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que nació en el pesebre, nacido de una virgen. Creció y vivió 33 años. Murió en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos y resucitó y se exaltó al mismo cielo. Creemos que Jesucristo es Dios y como Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Muchas veces las personas ocupan ese lugar y quieren perdonar pecados. El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces la seguridad consiste en que usted y yo, al confesar a Jesucristo, al creer en Jesucristo, y Él nos dice en su palabra que ha perdonado nuestros pecados, no tenemos cuentas pendientes con Dios. ¿Sabe, hermano, amigo? Todos somos pecadores, todos hemos fallado a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¡Qué herencia! Había un artista que decía, ¡qué bonita familia! Y yo puedo decir, ¡qué herencia la que recibimos! Pasó el pecado de unos a otros, de generación en generación. El corazón del hombre es siempre duro. De generación en generación el hombre siempre ha necesitado de la gracia y de la misericordia de Dios para alcanzar salvación. Si no es por el amor de Dios, si no es por la manifestación de Jesucristo y morir en la cruz, nosotros, usted y yo, no podíamos en esta mañana estar asegurando que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nuestra culpabilidad fue pagada en el Calvario. Delante de Dios, todos somos pecadores. Delante de Dios todos le fallamos. O si no, haga un recuento usted de una manera honesta. No sé a qué hora usted se levantó. Yo me levanté a las 3:30 de la mañana hoy este día. Anduve por ahí arreglando algunas cosas que tenía que arreglar. Haga un recuento desde la hora que usted se levantó hasta esta hora. ¿Habrá fallado a Dios usted? ¿Por algún pensamiento? ¿O por algún comentario inadecuado? ¿Por alguna expresión no correcta? ¿Por algo que usted no hizo que debería de haber hecho? Incluso muchas veces deberíamos de haber hecho cosas y no las hicimos. Seguramente más de la mitad o todos los que estamos aquí en esta mañana hemos fallado a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. Pero sabe una cosa, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente, y Dios sabe que tú no eres perfecto, pero tampoco es un pasaporte para que usted y yo vivamos una vida de desorden. Pues no somos, el pastor dijo que no somos perfectos, entonces vivamos como querramos. ¿Qué dice Pablo? En Romanos 6, versículo 1. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice Pablo, de ninguna manera. O sea, no es un pasaporte para vivir una vida de desorden. Dios, desde el momento mismo que tú creíste, Dios te dio su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios te dice lo que está bien y lo que no está bien, lo que está erróneo y lo que es correcto. Él te está diciendo. Por eso, Dios te llama a tener una relación. ¿Sabe usted? El cristianismo no es una religión. Es una relación que la persona tiene con Dios a través de la fe con Jesucristo. Una relación que se extiende día a día. Por eso es que necesitamos
motivarnos en el crecimiento espiritual, leer la palabra, alimentarnos en la palabra, conocer las promesas de Dios. Porque del contrario, nosotros no podíamos entender cómo puede Dios amarlo a usted y puede amarme a mí. Del contrario, nosotros podíamos pensar que somos la joyita, la cereza del pastel y que somos los únicos y que por eso Dios nos ama. No. Dios nos ama porque Él así lo expresa en su palabra. No es porque usted y yo seamos mejores que los demás. Él nos ama porque Él quiere que usted y yo entablemos esa relación de amor por la fe en Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente, en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego explica en Juan 3:16 que de tal manera, o sea, no existe la palabra para poder explicar la grandeza del amor de Dios. Y hace esta referencia y dice que de tal manera, o sea, es tan grande el amor de Dios que usted y yo no lo podemos entender, que permitió que su hijo, su único hijo, muriera en la cruz por usted y por mí. Es tan grande el amor de Dios que se despojó de lo más hermoso que el cielo mismo tenía, su hijo, y murió en la cruz. No una muerte cualquiera, sino una muerte atroz. No una muerte simple, sino muchas veces, la gran mayoría de veces, burlándose de Él. Si eres Dios, bájate de esa cruz. Le golpeaban, le jalaban su barba, le jalaban su cabello y le preguntaban, dinos, profetiza, ¿quién te hizo esto? ¿Cree usted? ¿Cree usted si el hombre no es terrible cuando empieza a hacer maldad? Hicieron tantas cosas con él. Es increíble el amor de Dios. Pero también es increíble cómo el hombre reacciona a ese amor muchas veces, rechazándolo y diciendo, no, yo estoy bien como estoy. Yo así soy feliz como estoy. Dice la Biblia, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una diferencia, el que cree y el que no cree. Posiblemente usted me diga en esta mañana, yo creo en Dios. Sí. Satanás también cree en Dios. Pero sabe usted que tiene la condenación. No es la simple información de que Dios existe. No es la simple información de que Dios es bueno. No es la simple información de que Dios nos ama. No es la simple información de que Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz. No es la simple información de que Dios le ama a usted. Es lo que Dios quiere hacer en su vida. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer en su corazón, amigo mío. No es información intelectual, es la parte de la fe, el creer. ¿Cómo puedo yo creer de que Dios me ame si yo he sido malo? ¿Cómo puedo yo creer que Dios me ama si he sido un rebelde para Él? ¿Cómo puedo yo creer que Dios extienda su gracia si le di la espalda muchas veces? ¿Lo hizo usted? Yo lo hice. Posiblemente usted diga, no, yo nunca le he dado la espalda a Dios. Dígame, yo no le creo. Yo lo hice. Déjeme decirle que crecí en el Evangelio, conocía el Evangelio. Yo sabía que el Evangelio era bueno, pero es que le estoy diciendo que la información no es suficiente. Yo tenía toda la información del cristianismo, porque yo crecí en ello. El único conflicto que tenía yo, que me hacía una sola pregunta, y hágasela a usted en esta mañana. En mis tiempos de lucidez que tenía, yo me preguntaba si Cristo viniera hoy, ¿dónde yo pasaré la eternidad? Tenía la respuesta. Sí, yo tenía la respuesta. Lejos de Él. Porque mi vida no era una vida, a pesar de que yo sabía
de que Cristo había venido a este mundo, que había nacido de una virgen, que había muerto en la cruz, que había resucitado y que Él puede perdonar pecados. Yo lo sabía todo eso, pero yo no había creído en Él de una manera personal. Yo no le había confesado a Él, Señor, yo sí soy pecador. Yo no le había dicho, Señor, yo te di la espalda tantas veces que tú me llamaste a través de hermanos que me testificaban o me predicaban. Yo te di la espalda, yo no estaba interesado en lo que tú me dabas. Y un día yo tuve que confesarlo con lágrimas en mis ojos. Un día tuve que decirle, Señor, perdóname porque yo te di la espalda, aún sabiendo de que tú me amabas. Es que yo era amado, pero no era salvo. Por eso que le puse el título. Yo era amado, pero no salvo. Dios me amaba, pero yo no había rendido mi vida a Cristo. Posiblemente la información religiosa que tenía me podía haber dado la capacidad y la claridad, pero no lo había hecho porque mi vida quería seguir siendo la misma. Yo quería mis fiestas de fin de semana. Yo quería hacer lo que a mí me placía. Yo no quería que nadie se metiera en mi ambiente, en mi entorno. Yo quería manejarlo todo porque yo me creía lo mejor. ¿No será usted, tal vez usted que está en esta mañana, que no es creyente? ¿No será que usted mismo está pasando ese mismo conflicto que yo viví? Que usted cree que usted no necesita a Dios porque usted es bueno. Porque usted no ha matado, porque usted no ha robado, no ha violado. No tiene adicciones. Pero déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿De qué manera usted cree en Dios? ¿De qué manera usted cree en Dios? Posiblemente usted me diga, bueno, yo sé que Dios es bueno. Yo también lo sabía. Yo sé que Dios me ama, yo sabía que Dios me amaba, pero no era salvo. Yo sé que Dios puede perdonarme mis pecados, yo también lo sabía, pero tampoco lo había confesado. Tiene que haber una actitud de corazón de arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento del diente al labio, un arrepentimiento nacido del corazón. Dolor por el pecado cometido. Usted dirá, necesito llorar, yo no lo sé, pero yo sí lloré. Yo no lo sé, usted ya es asunto suyo. Pero yo el día que yo confesé a mi Señor, yo sí lloré porque yo sentía la carga que llevaba en mí. Yo sentía que había ofendido a Dios y que había estado tan cerca, pero no había sido salvo. Déjeme decirle, muchas veces nosotros nos conformamos religiosamente. Pensamos nosotros que la vida cristiana es una vida rutinaria, no lo es. Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz no fue una rutina, fue una realidad. Derramó su sangre, dice la Biblia, hasta la última gota en la cruz. Ahí sufrió el desprecio, el insulto. Ahí sufrió Cristo lo indecible, que Isaías lo describe como alguien sin parecer alguno, sin hermosura alguna. Una descripción que hace Isaías del Señor Jesucristo, lo más tremendo. No fue una rutina, no fue una religiosidad, sino una realidad. Cristo ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz. Su vida se derramó para que usted hoy tenga vida. Por eso es que la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, repetitivo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿En qué grupo se encuentra usted? ¿Entre los que no creen o los que creen? Amado, sí. Usted es un amado de Dios. Usted que está aquí en esta mañana,
Déjeme decirle, tal vez alguien no va a estar de acuerdo, pero yo no quiero que estén de acuerdo conmigo. Tal vez alguien va a decir, no, usted está diciendo locuras. No, es una realidad. Usted, aunque no sea un cristiano, usted es amado de Dios, pero no es salvo. Dios le ama, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a las personas, a la humanidad, que dio a su Hijo. Pero está la condicional para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha creído, usted ha recibido, usted ha confesado a Cristo como su Salvador personal, no tiene cuentas pendientes con Dios. Pero si simplemente usted tiene una religión, tiene problemas. Los que me ven por las redes sociales, también en esta mañana les invito, tomen una decisión para el Señor. No es simplemente religión, es una necesidad interna del hombre que necesita ser perdonado. Busque a Dios.